Gracias por continuar con nosotros en Soluciones. Hoy estamos hablando sobre los trastornos o problemas mentales que se pueden presentar en la infancia o en la adolescencia y cuán importante es conocer sus síntomas, saber en qué momento hay que acudir a un especialista para poder evitar las consecuencias que todo esto pueda traer en la etapa adulta. Estamos conversando con el doctor José Miguel López, él es médico cirujano, pero también es especialista en esta parte de la psiquiatría infantil. Es tiene un posgrado en neuropsicofarmacología y también en neuropsiquiatría en esta área. Doctor, tenemos muchas preguntas, pero antes de contestarlas, vamos un poco a ahondar en esto que había quedado en el aire. ¿A qué edad pueden comenzar a aparecer estas alteraciones que pudieran degenerar o transformarse en algún tipo de problema mental en el niño? Natalie, la edad, existen por supuesto límites de referencia que es a partir de los 3 años, ¿ok? Sin embargo, nosotros hemos visto niños con meses de edad que ya empiezan a tener comportamientos disruptivos. Niños por ejemplo, el niño que llora mucho, el niño que se queja mucho de dolor, el niño que tiene apenas 1 o 2 meses de nacido y tiene una dependencia de cargar lo que dicen las madres normalmente, quiere brazo o quiere que lo abracen o quiere que lo carguen, no lo cargues porque si no se acostumbra a que lo carguen, ¿no? Ese es un niño que ya está presentando un fenómeno de dependencia y un niño que tiene que ser observado. Y estamos hablando de un bebé prácticamente recién nacido. Ahora, para hablar de los grandes síndromes psiquiátricos infantiles, como por ejemplo el autismo, ¿okay? Uno hace el diagnóstico a partir de los 3 años, ¿okay? Y a partir de ahí, las grandes fechas son los 3, los 12, los 14 y los 18 años. Ahí es donde se establecen todos los grandes rangos, pero ya de enfermedades que implican que las personas tengan problemas para socializar. Básicamente, el problema es que el niño no juegue cuando es muy pequeño, que el niño no interactúe cuando es muy pequeño, que el niño no coma adecuadamente, que es otro problema que tienen las madres. O tenga problemas para dormir. Problemas para dormir, que es algo que el sueño es algo que mientras más pequeña es la edad, mayor cantidad de sueño se tiene. Ustedes ven a un bebé recién nacido y duerme prácticamente 24 horas. Pero ustedes ven a un señor de 75 años y con 5 o 4 horas que duerma es suficiente para él. O sea, el sueño va disminuyendo con respecto aumenta la edad, ¿no? Doctor, y cuando los niños de repente ya van creciendo, tienen 7, 8, 9 años y se siguen mojando la cama o de repente siguen teniéndole muchísimo miedo a la oscuridad, ¿esto también pudieran ser algunos síntomas de que algo allí no está bien? Absolutamente. De hecho, en la clasificación internacional de las enfermedades mentales y los trastornos del comportamiento, capítulo de la psiquiatría infantil de la Organización Mundial de la Salud, habla de estos trastornos como trastornos de eliminación. Okay. Y se llaman técnicamente enuresis y encopresis. Enuresis significa que se hace pipí y encopresis que se hace pupú. ¿Okay? Y esto no necesariamente tiene que ver con que el niño tenga una enfermedad mental. Okay. El niño puede estar sometido a estados de estrés sumamente fuertes, terrores nocturnos, conflictos familiares, papá y mamá se gritan muchísimo en las discusiones, papá obliga al niño a que tiene que comer determinada comida cuando el niño no quiere, etcétera, lo cual implicaría descartar también un trastorno alimentario. ¿Quiénes son los que, digamos, con mayor frecuencia suelen detectar esas pequeñas alteraciones en los niños? ¿Los padres? Los padres son los que están siempre literalmente montados arriba del bebé y sobre todo la mamá. La mamá es como el modelo que se encarga de detectar cualquier cosa que le parece que deba ameritar ayuda médica. Y una de las cosas que refieren primero en consulta es que el niño no come vegetales o que el niño lo único que quiere es pollo frito y papa frita. Entonces, cosa que hasta cierto punto no es anormal, porque que un bebé agarre y le guste la zanahoria o que le guste la acelga o que le guste la espinaca es una cosa que tiene que ser educado en eso. Pero también puede ser un fenómeno de resistencia insulínica en lo cual el niño lo único que le gustan son los carbohidratos y le gusta estas tiendas de comida rápida donde preparan unas gigantescas hamburguesas llenas de un montón de grasa, ¿ok? Y eso es lo que le está pidiendo el cuerpo le está pidiendo azúcar, le está pidiendo carbohidratos, son niños que chuchean muchísimo, son niños que están comiendo chocolates todo el día mucha y vitamina obviamente Che, como mucha vitamina Che. Y obviamente, si yo tengo mucha vitamina Che, yo no voy a comer espinacas con acelga, ¿ok? Eso en el caso del niño. Pero si yo veo a un niño que tiene
su pollo frito, sus papas fritas, pero además tiene unos vegetalitos de este lado. Y yo veo que el niño los empieza a apartar en una especie de ritual. Yo pudiese empezar a pensar en que se trata bien sea de un trastorno de alimentación por un lado, pero también de un trastorno obsesivo compulsivo por el otro, que el niño está haciendo un ritual en el cual él juega con la comida. ¿Ok? La empieza a poner toda ordenadita y los arrocitos los empieza a poner uno por uno como en fila india. ¿Ok? Esos son conductas que uno tiene que observar y que la madre tiene que observar y generalmente refiere al psiquiatra. Eso en el caso, doctor, en particular de ese tipo de síntomas, pero quizás ¿qué pasa con el abordaje desde la escuela, por ejemplo? El papel de las maestras en detectar este tipo de situaciones anómalas, por decirlo así. Yo pienso que las maestras en general, por lo menos todas las que me han referido y me han tocado interactuar con ellas, porque los psiquiatras infantiles vamos a los colegios y hablamos sobre casos particulares y entrenamos a las maestras en cómo manejarlo, tiene un papel crucial, ¿no? Las maestras son las que nos dicen, el niño no colabora, el niño habla cuando se le dice que no hable, el niño no interactúa con el resto de los niños, y también hay una especie de clamor popular que dicen que los niños son muy crueles. ¿Okay? Lo cual implica no que el niño sea malo, sino que el niño tiene una forma de percibir las cosas en la cual no hay un freno de la culpa hasta después de los 7 años. Pero las maestras se convierten en tan importantes como pudiese ser la mamá. Porque a veces los padres no se dan cuenta, van creciendo con el niño y van asumiendo que esas conductas son normales y propias de la personalidad del niño. Y hoy en día que los colegios en general, sobre todo aquí en Caracas, tienen una extensión de horario donde, aparte de sus actividades académicas normales, que pueden ser hasta la 1, 2 de la tarde, 3 de la tarde, además de eso tienen tareas dirigidas, además de eso tienen actividad deportiva, además de eso van a música, pintura, escultura, qué sé yo, y vienen llegando a la casa para hacer tareas y entonces terminan durmiendo y prácticamente lo que se hace interacción con el niño es muy poquito. ¿Los niños y adolescentes, doctor, tienen problemas psiquiátricos similares a los de los adultos? Exactamente iguales. Lo que pasa es que se manifiestan distintos. Los niños sufren de ansiedad, que son los grandes síndromes son ansiedad, depresión y trastornos psicóticos. ¿Okay? Los niños se angustian, los niños sienten preocupación, los niños se estresan. Los niños, sobre todo en el caso de la escuela, cuando el niño se muestra débil ante una determinada situación y se presenta el denominado bullying, que ya es parte del argot generalizado, que la gente entiende lo que es bullying, el cual existe en la realidad y que antes no se le daba importancia, y que el bullying puede ser inducido, puede ser de distintas formas, inducido por sus propios compañeros de salón, que lo tienen al niño porque el niño no reacciona y no se defiende, y el niño entonces en algunos casos es maltratado, golpeado, es utilizado en forma de esclavo para hacerle la tarea a otro niño, ¿ok? Y también existe el bullying inducido por el maestro, que es el maestro que es punitivo, que regaña, que en ocasiones maltrata, manda a sacar del salón, lo manda para la dirección, te expulso, ese tipo de cosas que también forma parte del bullying. Son cosas que hay que manejar porque en el fondo no hay ningún niño que tenga el componente de la maldad como tal, ¿no? Por lo tanto, yo no lo puedo castigar por algo que ha hecho malo cuando el niño probablemente lo que tenga sea un trastorno de conducta. Doctor, el estrés, digamos, sobre todo en las grandes ciudades, donde los niños pues tienen que levantarse muy temprano para ir al colegio, sobre todo quienes viven en las ciudades satélite, en el caso de la gran Caracas, todo lo que tiene que ver con, mira, no puedes salir a jugar porque tienes que estar pendiente por la inseguridad. ¿Eso también influye o pudiera ser determinante o detonante para la aparición de cualquier problema mental en un niño? Definitivamente, nosotros partimos, la escuela donde yo me formé, una escuela de origen biológico completamente, y partimos de la idea que todos los trastornos tienen un origen en la genética del ser humano, ¿no? Lo que ocurre es que algunos trastornos se manifiestan y otros no. Esos trastornos se manifiestan, por ejemplo, el síndrome de unos padres que se están divorciando, por ejemplo, ocasiona en un niño menor de 12 años un duelo tal cual como si uno de los padres se le hubiese muerto. Porque la sensación que tiene el niño es que los padres lo van a abandonar y ya él no va a seguir siendo su papá y ella no va a seguir siendo su mamá y va a ser un niño de la calle y va a ser abandonado, y muchos de ellos se sientan y le preguntan a uno que ¿cómo voy a hacer cuando mi papá y mi mamá se separen para ir al banco y para poder cobrar? Porque ellos van al banco para traer el dinero, pero a mí no me aceptan porque yo soy pequeño. Esas son las preocupaciones. Eso que en el fondo nos pudiese parecer una tontería, eso genera en el niño
niño un nivel de presión y un nivel de dolor interno lo suficientemente grande para que el niño diga, bueno, vale la pena estudiar, vale la pena aprenderme lo que me dijo la maestra, si al final me voy a quedar solo, tirado por ahí, dependiendo de mí mismo. Empiezan a desarrollar una serie de conductas que es lo que también se ve en los niños de la calle, ¿ok? Estos niños que crecen sin padres, estos niños que no tienen asistencia familiar, etcétera, son niños que maduran mucho más rápido que el resto de los niños. Son niños que con 7 años tienen una mentalidad de 18 o de más, porque se han visto obligados a sobrevivir en un medio hostil. Y con respecto, y perdona Natalie por la extensión, No, con respecto a lo que son los niños que se encuentran bajo la esfera de la presión social, ¿ok? Los niños de Venezuela tienen una característica un poquito particular con respecto a los demás niños. ¿Cuál sería? Y es que la capacidad de estos niños para poder jugar pelota en la calle, o como para las niñas de 7 u 8 años salir con una muñeca y jugar en mitad de la acera, prácticamente ha desaparecido. Estos niños se mueven del colegio a la casa, de la casa al club, del club al colegio, del colegio a la piscina, y se mueven en un ambiente donde siempre hay un ambiente de segregación, ¿ok? Entonces, a mí me encantaría que estos niños pudiesen de alguna manera tener una apertura mayor en cuanto a poder jugar en un jardín, en un parque, sin tener que tener la vigilancia de la madre como si fuera una especie de radar que está encima por si acaso al niño le pasase algo. Los niños se sienten sobreprotegidos y a veces invadidos. Y eso puede detonar ciertos tipos de condiciones, como son la ansiedad, como puede ser la disrupción, como puede ser la depresión y como puede ser la dificultad para la convivencia social. Doctor, los problemas o los casos de acoso sexual en edad infantil, ¿qué repercusiones pudiera eso tener? Es tremendamente grave el problema. De hecho, estamos en uno de los primeros lugares a nivel de embarazo en adolescentes, ¿ok? Dependiendo del nivel cultural que pudiese tener la familia donde este bebé se está desarrollando, el abuso infantil forma parte casi de la cotidianidad, ¿ok? El abuso infantil a veces es algo que es inevitable en el sentido que la persona no es consciente que lo está haciendo. Cuando la madre, por ejemplo, le deja al papá, al abuelo del niño, que tiene una enfermedad de Alzheimer, por ejemplo, le deja al niño porque el niño puede pensar que le hace bien al abuelo para mantenerlo. Y el abuelo, dentro de su desconexión cerebral, ve al niño como si fuera una pieza sexual, ¿ok? Y puede llegar no a abusar en el sentido del abuso completo sexual, sino a la parte de lo que es frotación, tocarlo, etcétera. Que no se da quizás en todos los casos, doctor, no. Pero obviamente en algunos casos no se descarta. Existen casos como esos. Hay algo también muy importante. Estos son factores ambientales, por decirlo así. Pero dicen también que estos trastornos o problemas mentales en niños y adolescentes tienen, digamos, un origen realmente fisiológico. Sí. Digamos que tenemos genes para la depresión, tenemos genes para la ansiedad, para el trastorno obsesivo compulsivo, para los trastornos de alimentación, anorexia, bulimia, y tenemos genes para todas las condiciones, en general para todas las enfermedades, ¿ok? ¿Qué ocurre? Estos genes están dormidos. Muchos de ellos, la mayoría de ellos, por decir algo. ¿Por qué? Porque es el arrastre de una genética de por lo menos 100.000 generaciones hasta ahorita. Ahora, dependiendo del medio donde yo me desempeño, ¿ok? Si yo tengo un medio que es muy estresogénico, es decir, un medio que me genera mucha presión, estos genes se pueden despertar. Okay. Y estos genes pueden generar sustancias que hacen que la persona se deprima, en el caso de los niños, o hacen que la persona tenga problemas de que se hace pipí en la noche, o hacen que el niño tenga problemas, por ejemplo, alguna cosa que asusta mucho a las mamás y a los papás también, que es el trastorno oposicionista desafiante, que es el niño que le dice, por ejemplo, al papá, bueno, pégame pues. Si quieres, pégame. Entonces, un padre se asusta mucho ante eso, porque dice, mi último recurso es tener la correa y agarrar y pegarle. Claro. Pero ni siquiera ante la correa el niño cede, ¿no? Y son niños que a veces se autoinfringen lesiones, son niños... ¿Y eso no pudiera ser también, doctor, una conducta, digamos, que puede ser adquirida por ver un modelo también? Claro, el modelo, cuando yo veo, por ejemplo, algunas series de televisión, algunos programas o algunos, inclusive hasta cómics. Es decir, que no necesariamente tiene que tener algo por allí fisiológico asociado. Digamos que puede ser un patrón de modelaje también. Okay. Por ejemplo, familias que son maltratadoras en sí mismas, familias en las cuales papá le pega gritos a mamá y viceversa. Sí, donde se ve mucha violencia doméstica. Donde se ve mucha violencia doméstica, el niño va a crecer
con conceptos desvalorativos, si es varón, por ejemplo, hacia el lado de las mujeres, o va a decir que todas las niñas son así asados, y van a tener una especie de modelo, y la ventaja de todo esto es que puede ser cambiado en el tiempo. De hecho, la mayoría de las personas que han tenido este tipo de impronta inicial dicen, yo no quiero que mis hijos se críen como me crié yo. Así es. Tenemos, doctor, muchísimos comentarios que nos llegan a través del Twitter. Por ejemplo, Geraldine Rodríguez nos pregunta, mi hijo de 6 años lo enviaron al psicólogo, es tremendo, dice muchas mentiras, él se niega a ir, ¿cómo lo convenzo? Vamos a responder esto al regreso. Tenemos que hacer una pausa, amigos, pero los dejamos con una pequeña cápsula que habla sobre las recomendaciones de qué hacer toda vez que nosotros pues veamos estos síntomas en los niños. Ahí le dejo. Algunas de las señales indicativas de que una evaluación por un psiquiatra de niños y adolescentes puede ser de gran ayuda. Pueden existir algunos cambios negativos importantes en el rendimiento académico, malas calificaciones en la escuela a pesar de ser un esfuerzo notable, mucha preocupación o ansiedad excesiva, lo que puede manifestarse en una resistencia para asistir a la escuela, al acostarse a dormir o al participar en aquellas actividades normales para un niño o niña de su edad. Hiperactividad, inquietud, movimiento constante más allá del juego regular, pesadillas persistentes, desobediencia o agresión persistente de más de 6 meses y conducta de oposición provocativa hacia las figuras de autoridad, rabietas frecuentes e inexplicables.